Soy el instructor Franz de la Escuela Peruana de Paramédicos y el día de hoy vamos a ver el tema control de hemorragias. Entonces, ¿por qué necesitamos nosotros, sí, dentro de los primeros auxilios para el hogar conocer cómo manejar una hemorragia? ¿Sí? Nosotros entendamos como civiles, ¿sí? Como civiles comunes, ¿sí? Estamos expuestos a un sinnúmero de situaciones en las cuales podemos resultar lesionados, ¿no es cierto? Y tener una hemorragia que puede ser mínima o puede ser significativa. Entonces necesitamos saber cómo tratar adecuadamente una hemorragia hasta que lleguen los paramédicos, ¿no es cierto? Hasta que llegue la ambulancia y puedan darle un soporte mucho mejor, ¿sí? Pero nosotros, ¿dónde tenemos riesgo de salir heridos? ¿Sí? El mayor riesgo que nosotros tenemos es normalmente los accidentes automovilísticos, ¿sí? Sea atropellos o sea choques vehiculares, son la causa más frecuente de muerte por trauma en el Perú, ¿ok? También tenemos otras situaciones, como por ejemplo la delincuencia, ¿no es cierto? Tenemos también accidentes a nivel de la casa o incluso en lugares públicos, en el lugar de trabajo, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacemos normalmente nosotros en casa, ¿no es cierto? Y por lo que salimos heridos. Al momento en que estamos cocinando, ¿no es cierto? Por ahí el cuchillo no estuvo debidamente afilado, entonces hiciste fuerza para poder cortar, se escapó y te dio tu mordidita, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos una de las causas frecuentes de cortes en el hogar, ¿sí? Otra de las causas donde la gente se lastima y sangra en su casa, utilizando herramientas, ¿sí? Cuando estamos haciendo arreglitos en la casa, estamos haciendo algún trabajito, ¿no es cierto? Cortando con el serrucho, utilizando herramientas eléctricas, clavando, ¿sí? Ahí también tenemos ese tipo de situaciones donde vamos a causarnos heridas que van a sangrar, ¿no? Y también los chicos cuando están jugando por ahí se caen, ¿no es cierto? Se caen de la bicicleta, se caen patinando, entonces ahí también van a tener sus cortecitos o sus raspones que van a sangrar y vas a tener que controlar, ¿sí? Entonces esas son las causas, esa es la razón por la que nosotros queremos aprender a controlar una hemorragia, ¿sí? Sigamos. Ahora, tenemos que reconocer acá diferentes niveles, ¿sí? De la hemorragia. Tenemos hemorragias que son simples, que son bastante sencillas de controlar porque te hiciste un cortecito pequeño, no es cierto que no pasó de epidermis y entonces sangraste, sí, pero con un poquito de presión cesó en un ratito, ¿no es cierto? Ok, esas son hemorragias no exsanguinantes, se llaman hemorragias no exsanguinantes. Esas se pueden controlar rapidito haciendo un poquito de presión, ¿sí? Pero hay otras hemorragias que pueden costarle la vida a una persona. Ejemplo, ¿y cómo yo sé que una hemorragia es peligrosa, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo yo saber, instructor? Yo no soy paramédico, ¿sí? No soy respondedor. ¿Cómo puedo saber en qué momento una hemorragia es peligrosa para la vida? Bueno, ahora les voy a decir, ¿sí? Entonces, el sangrado mortal o exsanguinante, como también se conoce, ¿sí? Va a tener estas características. Va a ser un sangrado continuo, es decir, que no para de salir la sangre, ¿sí? Puede ser un sangrado profuso, cuando la sangre sale a presión, como un chisguete, ¿ok? Sangre que se acumula, ¿sí? Por ejemplo, en el apósito que tú pusiste encima, la gasa que pusiste encima, ves que se llena de sangre, la sangre empieza a gotear, se empieza a acumular en la ropa, se empieza a acumular en el piso, ¿sí? Eso es sangre que está acumulándose. Eso te indica que esa hemorragia que tiene la persona es peligrosa, ¿sí? Que puede ser un sangrado mortal, ¿ok? ¿Qué más? Sangrado a consecuencia de amputaciones, ¿sí? ¿Dónde vamos a ver esto? En accidentes de trabajo, accidentes industriales, también en accidentes automovilísticos vamos a ver amputaciones, ¿sí? Totales o parciales. Entonces, el sangrado por ese tipo de lesión también va a ser abundante, ¿está bien? Eso es un sangrado peligroso. Ahora, acá dice otra cosita, ¿no? Deterioro el nivel de conciencia. ¿A qué nos referimos con esto? A que tienes una persona que está sangrando, ¿sí? Y que está totalmente lúcida. Te responde bien, sabe quién es, sabe dónde está, sabe qué pasó, pero como está sangrando y ves que poco a poco le empieza a cambiar, ya poco a poco empieza a poner un poco confuso, ¿no es cierto? Empieza a perder el conocimiento hasta que puede incluso desmayarse.
Eso es un signo bastante importante que te dice que ese sangrado es muy peligroso, ¿sí? Está prácticamente poniendo en riesgo ya a esa persona, ¿sí? Y que debes controlarlo lo antes posible. No, esa persona no va a tener tiempo a que llegue la ambulancia, tienes que hacerlo tú, detener ese sangrado, ¿ok? Y eso es para toda hemorragia mortal, hemorragia peligrosa o exsanguinante, como sería el término, ¿sí? Entonces, ya sabemos reconocer este tipo de hemorragias, ¿sí? Ahora vamos a continuar. Vamos a ver que para detener una hemorragia, primero que nada, yo tengo que ubicar dónde está, ¿ok? Entonces, esta hemorragia está en los brazos o las piernas, esta hemorragia está en el cuello, el hombro, las axilas o la ingle, ¿sí? Dependiendo de esto, nosotros vamos a utilizar diferentes técnicas, ¿ok? Para poder controlar ese sangrado. Ahora, cuando tenemos una herida en una extremidad, ya sea el brazo o la pierna, lo principal, la técnica principal es utilizar un torniquete comercial, ¿sí? Un torniquete comercial, no improvisado, ¿sí? Ahora, si no tenemos torniquete, muchos de nosotros no vamos a tener un botiquín con un torniquete disponible, entonces hay otras técnicas como son la presión directa o el empaquetado de heridas que vamos a ver, ¿sí? Ahora, si la hemorragia proviene de los puntos que les mencioné, como puntos de unión, cuello, hombro, axilas, ingle, ¿sí? Cuando es ahí, nuestra primera opción es empaquetar esa herida. Ya vamos a ver en qué consiste el término, en qué consiste esa técnica, ¿ok? Y si no podemos hacer eso, vamos a aplicar presión directa, ¿está bien? Ahora, hasta aquí ya hemos visto cómo es una hemorragia que pone en riesgo la vida y qué técnicas hay para detenerla dependiendo de la ubicación, ¿no es cierto? De dónde está esa herida. Entonces, ahora, algo que tenemos que tener bastante en cuenta. Si nosotros hemos visto, hemos reconocido que es una hemorragia que pone en riesgo la vida de una persona, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Llamar inmediatamente, ¿sí? Al servicio de emergencias médicas, al SAMU 106, ¿sí? O a bomberos 116. Eso tenemos que tenerlo, los números visibles en un punto, cerca al teléfono de preferencia, aunque ahora ya no se están utilizando mucho los teléfonos fijos, pero debemos tener un punto donde estén nuestros números de emergencia, ¿ok? Y en el botiquín sería también bueno que tú tengas eso. Ahora, entonces, determinamos que es una hemorragia peligrosa, llamamos al servicio de emergencias, ¿ok? Entonces, mientras ellos vienen, nosotros vamos brindando los primeros auxilios. Justamente por eso se llama primeros auxilios, ¿ok? Entonces, continuemos. Ahora, vamos a ver la presión directa, ¿sí? La presión directa es una de las técnicas más usadas para controlar hemorragias, ¿sí? Ya que esta se puede utilizar para hemorragias de leves a moderadas, ¿ok? Y puede ser efectiva. ¿Está bien? Ahora, cuando no tenemos ninguna otra herramienta, también es bastante útil, ¿sí? Si tú no tienes por ahí gasa sin cortar o no tienes torniquetes, puedes aplicar presión directa lo más fuerte posible mientras llega la ambulancia con los paramédicos, ¿ok? Entonces, vamos a ver cómo se hace adecuadamente una presión directa, ¿está bien? Vamos a ver este videíto. Entonces, ubicamos el punto de donde está sangrando y utilizando un paño limpio o gasa o apósitos lo colocamos sobre la herida y vamos a apoyar todo nuestro peso allí, ¿ok? Todo el peso, haciendo la fuerza necesaria para que pare esa herida, ¿sí? Ahora, vas a tener que hacer eso hasta que cese la hemorragia o lleguen los paramédicos. Entonces, te apoyas y con todo tu peso y fuerza vas a hacer la presión sobre la herida, ¿sí? Lo que queremos hacer es que sea suficiente presión como para que ya no salga más sangre, ¿ok? Aquí tengamos en cuenta, no es necesario tener algún tipo de dispositivo especial, ¿sí? Si tú no tienes un botiquín a la mano, ¿ok? No tienes un botiquín a la mano, entonces puedes utilizar cualquier paño limpio, esa es la condición, ¿ok? No vas a agarrar el trapo con el que se limpian los pies, no vas a agarrar el trapo con el que limpias la cocina, ¿sí? Un trapo limpio. ¿Tienes por ahí un polo en el ropero? Sácalo. ¿Tienes un pañuelo limpio en tu bolsillo?
sácalo, ¿ok? Tienes por ahí un mantel limpio que no está con restos de comida ni grasa, utilízalo. Está bien, tienes una funda de almohada, una sábana, todo ello puede ser utilizado para hacer esa presión directa. ¿Está bien? Ahora, un punto que se me está pasando aquí, ¿sí? Necesitamos nosotros protegernos, ¿ok? Acuérdense que la sangre va a transmitir potencialmente algunas enfermedades, ¿sí? Ahora, en la familia es probable que nosotros sepamos si nuestros familiares tienen algún tipo de enfermedad que pueda transmitirse por sangre, como hepatitis o VIH, ¿está bien? Pero si vas a aplicar estos primeros auxilios con una persona extraña, ¿sí? Siempre debes tener guantes colocados, ¿está bien? Entonces, ya te estoy capacitando, te estoy diciendo esto, entonces ahora en adelante, en tu monedero, en tu cartera, en tu billetera o en tu bolsillo, siempre vas a tener al menos un par de guantes de nitrilo, ¿está bien? De forma que cuando ocurra alguna de estas cosas, estés en condiciones de poder ayudar, porque de nada sirve que tú vayas con toda la buena intención y luego te contagies, ¿está bien? Entonces, para poder intervenir ante cualquier situación de hemorragia con gente que tú no conoces, ¿sí? O incluso con gente que conoces pero no sabes qué enfermedades puede tener, debes estar utilizando tus guantes de nitrilo, ¿ok? No es necesario que sean guantes estériles de quirófano, basta con que sean guantes de nitrilo descartables, ¿ok? Entonces, hemos visto cómo hacer la presión directa. Ahora, ¿qué pasa una vez que ya has controlado esa hemorragia con presión directa? Vas a convertir y en un vendaje a presión, ¿sí? Todos deberíamos tener en el botiquín vendas elásticas, ¿ok? Entonces, una vez que hiciste la presión directa, ¿sí? Y vemos que ya está controlada esa hemorragia, entonces vamos a poner el vendaje encima, ¿sí? Ese vendaje va a reemplazar nuestra fuerza para hacer la presión. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo yo sé que ya paró la hemorragia, instructor? Antes de poner ese vendaje. Bueno, ¿cómo vas a saberlo? Vas a verificar en los bordes, no vas a levantar todo el paño, ¿está bien? No saques el paño que has colocado para hacer presión directa, ¿sí? Si has puesto gas igualito, no remuevas, solo fíjate por los bordes, que no esté saliendo más sangre, que el paño no esté totalmente empapado, ¿ok? Si se empapó, ¿qué hago? Le pones otro encima y sigues haciendo presión, ¿ok? Hasta que lleguen los paramédicos, eso sí, acuérdate, ¿está bien? Ahora, si son heridas pequeñas, probablemente haciendo presión con un dedo no vaya a ser suficiente, ¿sí? Haciendo presión. Cuando te cortas con un papel, por ejemplo, o con un cuchillo en la cocina, ¿no es cierto? Aplicas un poco de presión durante unos minutos y la hemorragia cesa, ¿no es cierto? Pero si tuvieras un corte grande o profundo, entonces controlas ese sangrado, pero esa persona tiene que pasar por una revisión médica, ¿ok? Entonces, ya sabemos, llamamos paramédicos, hacemos la presión directa hasta que ellos lleguen, o en todo caso, si es que nosotros hemos controlado, esta persona igualito tendría que ir a una posta para que revisen esa herida, ¿ok? Listo, chicos. Pasemos al siguiente tema. Este es el empaquetado de heridas, ¿ok? ¿Dónde hacíamos el empaquetado de heridas? ¿Se acuerdan? En puntos de unión como son el cuello, los hombros, las axilas o la ingle, ¿sí? En estos sitios vamos a hacer nosotros empaquetado de heridas. ¿En qué consiste el empaquetado de heridas? Consiste en insertar gasa, ¿sí? Y compactarla dentro de una herida, ¿sí? Lo que nosotros queremos hacer es formar un taco de gasa dentro de esa herida de forma que transmita la presión y no deje que siga sangrando, ¿sí? Eso es lo que queremos hacer. Entonces les repito, ¿dónde se hace? En el cuello, en los hombros, en las axilas y en la ingle, ¿está bien? En esos puntos. Donde no se hace, donde nunca voy a insertar gasa yo, en el abdomen, ¿sí? Es decir, en la barriga, lo que le llamamos también, ¿sí? En el tórax o en el pecho, ahí tampoco voy a meter gasa, y tampoco en la bóveda craneana, es decir, en la cabeza, ¿sí? Donde está tu cerebro, ahí no metas gasa tampoco, ¿está bien? Ahora vamos a ver en qué consiste la técnica, ¿sí? Listo, abrimos nuestra gasa, ¿sí?
y vamos a insertarla dentro de la herida. Observemos esto, ¿sí? ¿Vemos cómo se inserta la gasa dentro? ¿Sí? Eso es lo que queremos hacer. Ahora, vamos a hacerlo hasta que ya no entre más gasa y vamos a apoyarnos transmitiendo toda la presión como hacíamos con la presión directa, ¿sí? Observemos aquí cómo poco a poco está insertando esa gasa, ¿sí? ¿Lo ven? Entonces, como les dije, la idea es que se forme un taco ahí dentro y con lo que sobra puedo ponerlo encima y apoyarme haciendo presión para que esto no siga sangrando, ¿está bien? Ahora, si apoyas tu gasa en el piso, como vemos aquí en el video, fíjate que sea una superficie limpia, ¿sí? Lo ideal es que en una mano tengas tu gasa y la otra mano sea la que vaya empaquetando, ¿sí? Eso es lo que deberíamos hacer. Pasemos al siguiente. Ahora, el torniquete, ¿sí? Aquí es una de las cositas donde va a haber muchas dudas o preguntas, ¿sí? Porque durante mucho tiempo se enseñó a la gente que los torniquetes eran un dispositivo peligroso, ¿no es cierto? Incluso te decían, es lo último que tú deberías hacer, ¿ya? Ok, entonces, ahora, ¿dónde se aplicaban los torniquetes? ¿Recuerdan? En las extremidades, ¿no es cierto? En los brazos y en las piernas, ¿ok? Solo en esos puntos voy a utilizar torniquete, ¿ok? Entonces, antes te decían, el torniquete si tú lo pones la persona va a perder el miembro. No es así, chicos, no es así. El torniquete es un dispositivo médico seguro desde el 2005 en adelante, ¿sí? Ya ha sido probado y aprobado y hay muchas cosas que verifican que efectivamente es un dispositivo seguro que salva vidas, ¿ok? Ahora, ¿dónde voy a colocar el torniquete? A ver, ya hemos dicho, ¿no es cierto? Cuando se trata de una hemorragia peligrosa, ¿no es cierto? Que está localizada en pierna o brazo, voy a colocar ese torniquete lo más arriba posible en esa extremidad. Es decir, en el caso del brazo, voy a colocarla lo más pegado posible al hombro, ¿ok? Y en el caso de la pierna, voy a colocar el torniquete lo más pegado posible hacia la ingle, ¿está bien? Nunca por encima del hombro, ¿ok? Si haces eso no va a ser útil. Y nunca en una articulación, ¿está bien? Así que tu torniquete nunca lo vas a poner en el codo ni en la rodilla, ¿sí? Ya te he dicho, en el muslo lo más pegado hacia la ingle y en el brazo lo más pegado hacia el hombro. Ese es el punto donde vas a colocar un torniquete. ¿Cómo se coloca un torniquete, instructor? Vamos a verlo aquí en este video, ¿ok? Entonces, aquí tenemos un torniquete. Ese es un torniquete, ¿ok? Vemos, lo colocas, pasamos la correa por ese villa, ¿sí? Y ajustamos. Este es el paso más importante, ajustar lo más posible al momento de jalar ahí, ¿sí? Y lo vas a pegar hasta que llegues a ese clip, ¿sí? Entonces, una vez que está ahí, damos vueltas al molinete. Esa parte se llama molinete. Le vas a dar muchas vueltas, más o menos 3 vueltas, ¿sí? Hasta que pare la hemorragia, ¿sí? Cuando ves que ya no sale sangre, dejas de dar vueltas al torniquete, ¿ok? Si vemos que ya no sale sangre, entonces terminamos de pasar la banda, la correa, y en esa cinta blanca anotamos a qué hora hemos puesto el torniquete. Eso siempre debe hacerse cuando se colocan los torniquetes. Colocar la hora de aplicación, ¿está bien? Entonces, aquí en el ejemplo está bastante explicado gráficamente, ¿sí? Dónde colocarlo y cómo colocarlo, ¿sí? Ahora, pero yo, instructor, no tengo ese torniquete. Ok, lo que yo te recomiendo es que en tu botiquín tengas al menos 2 de esos torniquetes, ¿sí? Tu botiquín para el hogar. Tu botiquín para el hogar debe tener al menos 2 torniquetes, acuérdate, porque si la hemorragia no paró con el primer torniquete, ¿qué es lo que se debe hacer? Colocar el segundo torniquete. ¿Está bien? Entonces, ¿dónde consigo estos dispositivos, instructor? Estos dispositivos los puedes conseguir en escuela, ¿sí? En la escuela los tenemos, o puedes buscarlos en cualquier otra tienda que venda material para primeros auxilios, ¿ok? Ahora, una vez que tú lo colocaste, ¿sí? No lo vas a tocar más. No toques ese torniquete. Si ya lo colocaste, ¿sí? No lo toques.
déjalo ahí hasta que lleguen los paramédicos. La persona se va a quejar, acuérdate. Colocar torniquetes es doloroso, ¿sí? Duele porque hacen bastante presión y es lo necesario para detener la hemorragia. Pero si tú te empiezas a soltar ese torniquete porque la persona se quejó, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Va a seguir perdiendo sangre y puede fallecer, ¿ok? Entonces, ¿qué más? También muchas veces los que han escuchado de torniquetes han escuchado que se suelta cada 15. Eso es totalmente falso, ¿sí? No se sueltan los torniquetes. Una vez que lo colocaste, lo dejas allí, ¿sí? ¿Quién lo va a retirar? ¿El paramédico o el médico dentro del hospital? Ellos son los únicos que pueden tocar ese torniquete. Una vez que tú lo colocaste, no lo tocas más. ¿Está bien? Ahora, no pienses que va a perder la pierna o la extremidad porque le colocaste el torniquete. El paramédico va a llegar en 20 minutos probablemente, la persona esté en el hospital en 30 a 40 minutos. No va a perder el brazo, no va a perder la pierna porque le pusiste un torniquete, ¿sí? Entonces, lo que sí puede perder es la vida en ese tiempo si es que tú no le has colocado y él lo necesitaba. ¿Está bien? Entonces, reconozcan bien que se trata de una hemorragia peligrosa, ¿sí? Y si está en una extremidad, coloquen su torniquete, chicos. Ahora, este es un dispositivo que requiere práctica, entonces debes tener un torniquete adicional para practicar. ¿Está bien? El torniquete de prácticas no se utiliza en situaciones reales. ¿Está bien? Entiendan eso, por favor. ¿Ok? Sigamos. Y el sangrado nasal, instructor. Sí, el sangrado nasal también es un sangrado bastante frecuente, ¿no es cierto? Cuando los niños están hurgando la nariz, ¿no es cierto? Por ahí que se nos sube un poquito la presión y tenemos capilares débiles, vamos a tener sangrado nasal, ¿no es cierto? Al que menos nos ha pasado que en alguna ocasión nos ha sangrado la nariz, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hago, instructor? Bueno, ¿sabes qué vas a hacer? Cuando una persona está sangrado por la nariz, ¿sí? No lo hagas que se recueste hacia atrás y que levante la cabeza, por favor. No hagas eso, es todo lo contrario, ¿ok? Lo que debes hacer con una persona que está sangrando por la nariz es inclinar su cabeza y su torso hacia adelante, como vemos en la figura, ¿sí? Vemos que él está inclinado hacia adelante, ¿no es cierto? Así vamos a hacer, nos inclinamos hacia adelante y vamos a hacer presión, ¿sí? En el, sentimos en la nariz un blandito, ¿no es cierto? A ese nivel vamos a hacer la presión. No hagas la presión sobre el hueso, puedes llegar a fracturarlo si es un niño, ¿ok? Entonces vas a hacer presión en la parte blanda de la nariz. Vas a hacer presión por 10 minutos manteniendo a esa persona inclinada hacia adelante, ¿sí? Y si es que está goteando por los orificios, le puedes dar un pañuelo, le puedes dar un poco de gasa, ¿sí? Y dársela de forma que él puede ponerla debajo de su nariz para que reciba la sangre que está cayendo, ¿sí? Ok, entonces, si en 10 minutos esa hemorragia no ha cesado, tienes que buscar ayuda médica, tienes que llevar a esa persona rápidamente a la posta, ¿sí? O en todo caso llamar a emergencias, ¿está bien? Acuérdate, SAMU 106, bomberos 116, ¿está bien? Listo, chicos, entonces pasemos al siguiente tema. ¿Qué no hacer cuando una persona está sangrando? ¿Sí? ¿Qué es lo que no vamos a hacer cuando una persona esté sangrando? Colocarle tampones, por ejemplo, dentro de una herida, ¿sí? Hemos visto qué se hace cuando la herida es profunda, ¿no es cierto? La empaquetas la herida, ¿sí? Entonces, usamos el empaquetamiento para heridas profundas, ¿sí? Pero otros estaban diciendo por ahí que podías ponerle tampones en esa situación. No, nunca coloques un tampón de algodón dentro de una herida, ¿está bien? ¿Qué más? Las toallas higiénicas, ¿sí? Es otro de los grandes mitos, que si una persona se corta, tú le pones una toalla higiénica encima y ya está. No, es falso, chicos, es falso. Nosotros cuando hacemos la presión directa, ¿sí? Queremos transmitir presión, ¿sí? No queremos que la sangre que está perdiendo esa persona termine en el apósito o en el polo, ¿sí? La idea de colocar el polo es para que se sirva como una barrera ahí que esté transmitiendo presión, ¿sí? Que permita que se inicie el proceso de coagulación, ¿sí?
Eso hace la gasa o el paño que tú colocas, ¿sí? Ahora, si tú colocas un dispositivo de estos, lo que vas a generar es que la sangre siga saliendo, porque estos son dispositivos que absorben sangre diseñados justamente para absorber, ¿ok? Entonces, toda la sangre que esa persona está perdiendo está acumulándose ahí, ¿sí? Tiene gran capacidad de absorción, ¿sí? Entonces es probable que tú no veas efectivamente que es una hemorragia que pone en riesgo la vida, y aparte que vas a tener el piso bien limpiecito, sí, pero la persona va a seguir perdiendo sangre que tú no vas a ver, entonces puede que se cree una situación bastante peligrosa, ¿sí? Entonces no utilices toallas higiénicas para detener o controlar sangrados, ¿ok? Otra cosa, no improvises torniquetes, por favor. No improvises torniquetes, ¿sí? Está comprobado que los torniquetes improvisados son muy eh, ineficaces, ¿sí? Prácticamente todos los torniquetes improvisados que se hacen fallan al momento de controlar el sangrado. No utilices una correa como torniquete, no le pongas una soga, un cable, no hagas eso, por favor, ¿ok? Si no tienes torniquete, ¿qué haces? Presión directa, ¿está bien? Presión directa o puedes empaquetar también, no hay problema, ¿sí? Pero no trates de improvisar torniquetes, ¿está bien? Por favor, eso puede poner en riesgo a la persona que tú quieres ayudar en lugar de servir de ayuda, ¿sí? Ahora, ¿qué otra cosa no vas a hacer? No vas a hacer presión indirecta y elevación, ¿sí? Son técnicas desfasadas que la investigación científica ya ha demostrado que no son útiles para detener sangrado, ¿ok? Entonces, no trates de hacer esto que ves en la foto, de levantarle el brazo y tratar de hacer presión en otro sitio donde no está sangrando, ¿está bien? Entonces, ya sabemos cómo reconocer una hemorragia peligrosa, ¿no es cierto? Ya sabemos qué técnicas utilizar para poder detener una hemorragia peligrosa. Y ya sabemos qué cosas no hacer ante una situación de riesgo, ¿está bien? En hemorragias. Entonces, chicos, hagamos un resumen de todo lo que hemos visto, ¿ok? Primero que nada, ¿qué voy a hacer? Voy a alertar al servicio de emergencias, ¿está bien? Si he reconocido que hay una hemorragia peligrosa que pone en riesgo la vida, lo primero que voy a hacer es alertar al sistema de emergencias, ¿está bien? SAMU 106, bomberos 116, ¿sí? Una vez que ya alerté, voy a ubicar bien el punto de sangrado, ¿sí? Ubico bien de dónde está saliendo esa sangre y finalmente voy a utilizar la técnica adecuada para detener ese sangrado. ¿Está bien? Entonces, tengamos a la mano siempre nuestros números de emergencia. Ya hemos visto qué cosas vamos a utilizar en el botiquín, ¿no es cierto? ¿Qué cosas han visto aquí que pueden tener en su botiquín? Por ejemplo, gasas, ¿sí? Torniquetes, vendas, ¿sí? Entonces, vayamos teniendo en mente eso que vamos a necesitar, ¿sí, chicos? ¿Está bien? Entonces, espero que les sea de ayuda esta capacitación y nos volveremos a encontrar en otra clase. Chao.